siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy nos pondremos al día con una temporada que esperan muchos comerciantes en el suroeste antioqueño y es la cosecha cafetera, vista desde el lado de salud y también cómo la afrontará el municipio de Andes teniendo en cuenta la cuarentena y el aislamiento obligatorio que se vive en este momento por la pandemia del coronavirus. Y por eso estoy en compañía de los secretarios, de la Secretaria de Salud y el Secretario de Desarrollo Económico y Sostenible. Bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando, doctora Ana, de cómo se está preparando el municipio de Andes en cuanto al tema de salud para poder recibir a los recolectores de café y si se proyecta recibir precisamente estas personas que año a año visitan la capital de servicios del suroeste antioqueño para poder garantizar que la cosecha tenga éxito, porque sin ellos pues el café se perdería en muchos sectores de nuestro municipio y de la subregión. Bueno, lo primero es mencionar que desde la presidencia y desde los diferentes ministerios se han expedido unos lineamientos normativos al respecto. En primera instancia porque en otras regiones del país ya están en cosecha cafetera y tenían que de manera inmediata establecer como lineamientos normativos para orientar a los diferentes municipios cafeteros de la nación frente a qué medidas mínimas deberían tener en cuenta para que la cosecha no sea una fuente de propagación del COVID-19. Para eso se expidieron la resolución 666 de marzo de la presente anualidad y la 678 del mes de abril, que ya da alineamientos específicos para el sector de las fincas, para el sector cafetero. Camilo, con el tema del acompañamiento con los recolectores, los productores sobre todo en el municipio de Andes, ¿cómo se viene dando teniendo en cuenta que deben también preparar lo que comúnmente se conoce como cambuches y todas las instalaciones de las fincas para poder recibir esas personas en la medida de que el gobierno permita que esas personas ingresen al municipio? Bueno, Alejandro, entonces desde el 23 de abril que salió la resolución 678, que es la que está regulando todo el protocolo de bioseguridad en el sector cafetero, tuvimos acercamiento con la cooperativa de caficultores y con el comité de caficultores de Antioquia para socializar esta resolución. Y de esta manera estas dos agremiaciones que sabemos que son las que asocian a todos los caficultores del municipio de Andes y también de otras zonas de Antioquia, entonces con ellos se puede hacer la socialización para que ellos lleguen a sus afiliados y de esta manera estar como tener una articulación entre el municipio y las agremiaciones que son las beneficiarias o las que son competentes para este tema de la cosecha cafetera. Entonces, respondiendo a la pregunta desde la cooperativa, después de hacerse la socialización, ellos hicieron la socialización interna con sus extensionistas y a la vez ellos han estado hablando con los caficultores. Tenemos que entender que en Andes tenemos fincas pequeñas, grandes y medianas. En cuanto al tema de las fincas pequeñas, entonces yo creo que el protocolo de bioseguridad se puede abordar desde el tema de la mano de obra local. En las otras dos fincas, en los otros dos tamaños que son la mediana y la grande, sí vamos a tener necesitamos un poco más de ayuda de todos estos protocolos que están saliendo desde el gobierno nacional no podemos decir que la gente no puede entrar, pero tenemos que controlar la entrada de esta gente, comúnmente llamados andariegos, para poder decir que en el municipio de Andes vamos a seguir con todos los protocolos que se nos exigen desde el gobierno nacional y que obviamente nosotros nos... Y más porque es un riesgo muy grande teniendo en cuenta que pues hasta la fecha el municipio de Andes ha tenido suerte con el tema de los contagios por COVID-19, doctora Ana, porque pues los casos que se han reportado no se han propagado en el resto de la comunidad, se han recuperado y ha sido pues un balance positivo en medio de lo que uno puede observar en otras municipalidades y en otras ciudades de Colombia. El acompañamiento desde la Secretaría de Salud con estas empresas caficultoras del municipio, ¿cómo viene entonces siendo para que el trabajo, como lo decía Camilo, pueda ser articulado?
A ver, eso es una acción conjunta entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico. Nosotros lo que hicimos fue el análisis normativo, construimos un protocolo de bioseguridad de acuerdo a los diferentes requerimientos y también dependiendo de la dinámica local. Como van a entrar tantas personas de otros municipios, de otras regiones del país, para las cuales también se establecerán estrategias de transporte, nosotros diseñamos unos pasos específicos que deben cumplir los caficultores en cada una de las fincas para manejar ciertos puntos críticos y también para que cumplan con ciertas obligaciones que les establece la resolución 678 a los cafeteros. El tema de la cosecha también hay una articulación desde la Gobernación de Antioquia, el acompañamiento de pronto que se ha recibido desde este ente con el municipio de Andes, ¿cuál ha sido para poder garantizar que el municipio reciba a estas personas? Siempre ha habido análisis conjunto con la Gobernación porque el trabajo que se está estructurando es regional. No es Andes únicamente pues como una isla aparte estableciendo las medidas, sino a nivel regional, porque la cosecha se presenta en el mismo tiempo en todo el suroeste antioqueño. Entonces, incluso ayer hubo una reunión en la que se reunieron todos los alcaldes, la gobernación, ha habido participación activa, como Camilo lo mencionó, del comité de cafeteros. Acá en el nivel local, el hospital también ha sido clave, ha participado mucho en la construcción de este protocolo y ya nosotros haremos un cronograma de socialización específica a través de las diferentes instancias, cooperativa de caficultores, comité y pues con el recurso humano que se logre consolidar en las diferentes instituciones. Camilo, desde la dependencia que usted lidera en la administración municipal, ¿cuál es la percepción o la expectativa que se tiene en cuanto a la cosecha cafetera? También teniendo en cuenta pues, los comentarios y lo que ha podido escuchar de las empresas del municipio y de los caficultores. Pues sí, Alejo, hablando con los cafeteros y con las agremiaciones, pues ellos nos mencionan que esta cosecha va a estar muy buena, que vamos a tener una cosecha muy cargada, por así decirlo de alguna manera. Tenemos mucho grano, los árboles están muy cargados, entonces respecto a esto estamos esperando que la cosecha sea como en años pasados, por decirlo de alguna manera, en el 2016 que tuvimos una cosecha que no nos esperábamos. Y todo esto se debe pues a que el factor climatológico nos lo ha permitido. Ya viene esto, el tema de la pandemia, en el cual nos tenemos que articular, porque entonces vamos a necesitar un poco más de andariegos que entren al municipio. Y solamente por mencionarlo, hay fincas, de las grandes fincas que tenemos en el municipio, una sola finca puede albergar hasta 2000 andariegos, solamente para la cosecha cafetera. Entonces, desde la administración y desde la dependencia tenemos un reto muy grande de poder seguir cuidándonos en esta pandemia y de que esta gente que está ingresando, que sabemos que va a ingresar, también se pueda cuidar y hacer todo lo pertinente para que exista esa articulación y para que la gente que está entrando conozca cuáles son las reglas que hemos venido usando acá en el municipio de Andes, que de hecho han sido muy buenas porque pues en todo lo que llamamos de la pandemia solamente hemos tenido 3 casos. Entonces esperamos que en esta cosecha también se pueda continuar de la misma manera. Es algo paradójico porque los caficultores vienen año tras año quejándose de la situación económica por la que atraviesan, porque las cosechas no han sido buenas y este año que se posibilita tener una buena cosecha, pues las condiciones los limitan también un poco a la hora de poder recibir personas. Y usted mencionaba algo importante, Camilo, 2000 recolectores pueden entrar a una finca, eso si lo ponemos a hacernos sumas finca por finca pues da una población muy grande. Ahí también se reduciría un poco el tema del aforo que se puede recibir por fincas teniendo en cuenta las aglomeraciones y pensando que a la hora de descansar pues van a estar en un lugar cerrado, va a haber muchas personas. ¿Cómo se dimensiona el control del ingreso de las personas? ¿La capacidad va a ser igual o cuál es la planificación que hasta ahora se tiene? Pues como lo decía la doctora Ana, ahora pues hemos estado articulando un plan desde el contexto municipal, pero también estamos esperando que desde el contexto departamental también llegue el plan que ellos están elaborando porque todos estamos articulados. Pero la idea es poder recibir a toda esta gente porque sabemos que Andes es un municipio caficultor y que la gran economía del municipio viene de parte del café. Entonces no podemos decir que no vamos a dejar ingresar a esta gente porque entonces las pérdidas económicas serían muchas.
La idea que tenemos en el plan que estamos articulando es tener unos protocolos a seguir, unos registros diarios, unos registros de temperaturas, unos cuidados mínimos en los cambuches, que son los exigidos pues, por la norma, que al menos entre cada cama haya un espacio de 2 metros, solo por mencionar algunos, y que en las zonas de esparcimiento o en las zonas de ocio que tienen ellos, también puede haber un distanciamiento y que se use los protocolos de bioseguridad que son los mínimos, como el uso del tapabocas, el uso de guantes cuando están interactuando con otra gente, el lavado de manos constante. Eso es todo lo que estamos articulando como desde la administración. Como le digo, estamos esperando también desde el departamento que más nos pueden decir. Ahí, doctora, el compromiso por parte de los cafeteros en el municipio de Andes y en el suroeste antioqueño es importante porque ellos van a ser los veedores de que se cumplan con cada uno de estos requisitos en las fincas. Obvio, ustedes como entes van a estar realizando visitas para verificar, pero en el día a día ellos son los llamados a llevar el control y la responsabilidad caería sobre ellos. La responsabilidad total es de los propietarios de las fincas. Nosotros diseñamos estrategias, los orientamos frente a cuáles son las medidas a tomar, ejercemos procesos de socialización, de capacitación, incluso de vigilancia en la medida de nuestras capacidades, pero la responsabilidad total es de los propietarios, es decir, incluso hemos tenido conocimiento en otras regiones del país de que han tenido que cerrar fincas en plena cosecha por cierto número de casos. Entonces, si el propietario no cumple con las medidas, no cumple con el tema de manejo de aglomeraciones, de distanciamiento, con todos los requisitos establecidos en el protocolo de bioseguridad, en razón del riesgo que representa que gente migre de otras regiones donde hay COVID-19, si se le presentan casos, el problema va a ser para el propietario, porque llegado el momento, si se presentan varios casos, puede que la autoridad sanitaria departamental, que es la que tiene la facultad, tome la decisión de cerrar la finca. Y cuando se tome la decisión de cerrar la finca, no hay posibilidad de que se me va a caer el café, de que voy a perder la cosecha, porque hay un derecho fundamental que está por encima y es el derecho a la vida y a la salud. Entonces hay que salvaguardarlo por encima de cualquier tema económico. Entonces la responsabilidad de los propietarios, porque si ellos no asumen las condiciones que se deben establecer para disminuir el riesgo, que además son innegociables, el afectado va a ser el propietario cuando tenga que asumir las consecuencias de cierre u otras consecuencias. Entonces, nuestra gran invitación es a que la asuman con mucha responsabilidad, que implementen las medidas. Sabemos que hay cosas que son muy difíciles, por ejemplo, el manejo del distanciamiento en los cambuches, como lo mencionaba el secretario de Desarrollo Económico, es un tema complejo. Tendrán que disponer de otras zonas para alojamiento, tendrán que aprender a manejar los diferentes conglomerados, como por ejemplo el momento del pesaje, que no se generen conglomerados, el momento del pago. Van a tener que tener disposiciones específicas y especiales para el día de descanso, para el disfrute de esas personas en las zonas comunes, para repartir la comida, incluso para el mismo transporte. El protocolo de bioseguridad trae alineamientos sobre todos estos temas y, como él lo mencionaba, sobre la desinfección diaria. Del cumplimiento de todo esto depende en gran posibilidad la disminución del margen de contagio, y eso es un beneficio para todos, entonces hay que tomarlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. El llamado desde ya, o desde hace días, creería yo, es a que los caficultores del municipio de Andes, propietarios precisamente de estas fincas, estén acomodando para el momento en el que se dé la posibilidad, ya tengan todo listo y no estén a la carrera pues modificando los cambuches, habilitando otras zonas en las fincas. Entonces ahí importante ese tema. Mencionan ustedes algo importante y es la idea es posibilitar que el tema de los andariegos puedan ingresar al municipio y a la subregión con normalidad, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Pero hace unos días hablábamos con uno de los gerentes de una empresa transportadora del municipio de Andes y ellos están trabajando hasta la fecha con el 50% de capacidad. Ahí también entonces entra a jugarse una estrategia diferente con el tema de transporte, por ejemplo, para poder garantizar que ellos puedan ingresar normalmente y que no se detenga un poco esa migración de ellos por el transporte. Eso es una normalidad, pero es una normalidad especial. Ese tema todavía lo estamos analizando conjuntamente incluso con la gobernación.
No se ha definido al respecto pues algo ya definitivo, valga la redundancia, pero sí se ha hablado de que contratar con empresas de transporte para que hagan el ingreso directamente desde los diferentes municipios a través de procesos de contratación, sea desde las fincas. No se ha definido todavía muy de fondo, pero sí se va a dar normalidad frente al número de personas, pero sí van a haber condiciones especiales de ingreso. Condiciones muy especiales, sobre todo en materia de transporte, desde afuera del municipio y también desde el casco urbano hacia las veredas. Veredal. Con ese tema, y también sabemos que el día domingo en esta zona ha sido el día de mercado para las personas del campo, el día para pagar los vales en diferentes zonas, especialmente en los parques, en el Parque Simón Bolívar del municipio de Andes. ¿Cómo se proyecta también ahí esa metodología? ¿Qué se ha hablado con los caficultores? ¿Cuál es la proyección que se tiene con esa dinámica, Camilo, con respecto a llegar a un acuerdo? Porque pues sabemos que hoy el parque tiene unas limitaciones para poder sentarse, porque es un tema también dictado desde el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo se viene planeando esta estrategia? Sí, Alejo, sabemos que desde la pandemia pues la dinámica del pueblo ha cambiado mucho, la dinámica de Andes ha estado cambiando constantemente. Entonces ya sabemos que los domingos no están permitidos por la circulación de la gente acá en el municipio y menos en el parque, porque ya sabemos pues que lo tenemos cerrado para evitar esto, las aglomeraciones que antes se formaban. Y porque sabíamos que era una cosa de locos el domingo, la gente haciendo las filas, andando incluso por la vía en temas, en la zona de la trilladora sobre todo. O sea, un día de domingo en cosecha evidentemente iba a haber o se tenía la aglomeración. Es verdad, pues una de las ideas que tenemos y que las tenemos ahí en el protocolo es que se puede hacer un pago electrónico. Pago electrónico, como por mencionar algunos, como pues las diferentes entidades tienen sus plataformas. Entonces esa es una de las ideas. Otra de las ideas es que... los andariegos. Sí, señor. Otra de las ideas sería que el representante de la finca de cada predio pueda ir a pagar su vale, pero en la finca, que ya la gente no se tenga que desplazar hasta acá, hasta el municipio, sino que todo se pueda hacer en el predio. Sabemos que esto es un poco... puede llegar a ser difícil, pero estamos en casos extraordinarios pues viviendo todo el tema de la pandemia. Y otro tema es el tema del descanso, que el descanso pues sabíamos que el domingo era el día de descanso donde ellos venían a cobrar su vale y donde hacían sus compras y todas estas cosas. Eso también tiene que empezar a cambiar un poco. Tenemos que ir incentivando a los recolectores que cuando lleguen a una finca, lo ideal es que se queden en esa finca durante todo el tema de la cosecha, durante todo el tiempo de la cosecha. Obviamente es muy difícil porque ellos van a tener que comprar al menos lo necesario para ellos, lo necesario de alimentación, lo necesario de aseo personal. Pero eso es lo que hemos venido hablando con diferentes entidades, que toda esta cosecha ellos puedan permanecer en su finca. De no ser así, estamos definiendo como qué otras estrategias podemos utilizar para que ellos también puedan venir al pueblo, porque tampoco les podemos decir, es que se tienen que quedar aislados todo este tiempo. Estamos haciendo las recomendaciones, ya cuando tengamos todo el protocolo listo, yo creo que lo podremos volver a socializar para que toda la comunidad lo conozca. Y igual con la cooperativa y con el comité también lo vamos a hacer con los asociados de ellos. ¿Podría, doctora, pensarse que se podría aplicar un tema de pico y cédula como se viene implementando hoy, y también que sea el espacio para reiterar la invitación que en las mañanas los llamados a realizar las compras y visitar los establecimientos son las personas de la zona rural y en las tardes las personas del área urbana, que lastimosamente poco se puede cumplir? Uno siempre ve en las mañanas personas de la zona urbana por ahí haciendo sus diligencias y esto, pero en cosecha yo creo que la comunidad urbana sobre todo debe tener mucha conciencia para poder posibilitar que no haya aglomeraciones en estos espacios. Sí, como Camilo mencionó, estamos pensando en varias alternativas, incluso estamos pensando en un pico y cédula por vereda, lo estamos definiendo. Lo que sí es claro es que no va a haber normalidad, o sea, va a ser totalmente diferente a las cosechas anteriores. Sabemos que va a generar mucha incomodidad porque esta situación de la pandemia nos tiene incómodos a todos en muchos aspectos. Se van a generar muchas restricciones, va a haber mucha incomodidad, pero la idea no es generar incomodidad pues como por ser un tema represivo, sino porque la comunidad entienda que la autoridad pública en este momento debe tomar decisiones en procura
de la protección de la salud y de la vida de los ciudadanos, tanto del municipio de Andes como de los que se desplazan acá. Es decir, todas estas medidas son en procura de evitar la propagación y son especialísimas y son las mismas medidas que tendremos en todos los municipios de la región. Doctora, llega el mes de agosto y vamos a emprender el protocolo, todo eso. ¿Se pensaría en un puesto de control en cuanto a la subregión para garantizar esa migración, o que cada uno de los municipios pueda pensarlo también individual, o que se implementen las dos? ¿Cómo se tiene desde el tema de salud y el cumplimiento de los protocolos, que también me gustaría que enseguida mencionáramos como esas cosas que se van a tener en cuenta? Sí, van a haber las dos cosas, puesto de control regional, y van a seguir funcionando los puestos de control locales, porque hay que tener un registro, pues hay que tener pues como en el ingreso buenas restricciones. Ya el registro individual sí le corresponde pues a cada propietario de finca, que es el que debe tener el censo de personas que van a estar llevando a cabo la recolección. También hay una recomendación especialísima, y es, pues ni siquiera es como una recolección, es como una recomendación, es como algo que debe quedar muy claro, y es que en la medida de las posibilidades, como lo mencionamos, el recolector se debe quedar en una sola finca toda la cosecha, no puede estar migrando de finca en finca. También se ha visto ese fenómeno en otras épocas, que están esta semana en una y como en la otra están pagando de pronto un poco mejor, entonces se prefiere ir para la otra. También es como un compromiso por parte de los caficultores a estandarizar ese tema de pago para poder que haya un equilibrio y que no se presente todo este tipo de migración. Pues uno de los temas que se tocó en la reunión que mencionaban ahora, que se tuvo con el gobernador y con los alcaldes, fue eso, de estandarizar los precios en todo el territorio, porque bien sabemos que entonces estos andariegos, si recibían 50 pesos más, 20 pesos más por cada kilo que recogían, entonces decían irse para otra finca. Y en cuanto al tema también de la alimentación, también ellos eran muy renuentes a esta alimentación y preferían irse para otro predio donde tenían una mejor alimentación y un mejor pago que estar donde habían llegado antes. Entonces sí es como de que estos caficultores tengan la firme disposición de estar comprometidos con todo este protocolo que estamos ajustando, y que la regulación de precios sea algo que eso viene desde el departamento ya. Eso nosotros no lo podemos instaurar, eso también dependería de cada caficultor, porque nosotros no podemos entrar a exigir que ellos tienen que poner un precio estándar. Camilo, el tema de los precios puede variar, o se posibilitaría variarlos también dependiendo de la capacidad de cada una de las fincas. Ahorita hablábamos que hay como los pequeños, los medianos y los grandes productores. El gran productor puede tener más afluencia de dinero que el de menor capacidad. Ahí también entra a jugar el compromiso por parte de los grandes y la consideración con los pequeños para que el tema del precio sea equitativo a la capacidad de ellos. Claro que sí, eso sería muy importante, pues que los grandes también tuvieran como esta disposición de hacerlo de esta manera, porque bien sabemos que tienen unas extensiones que son considerablemente buenas. Entonces ellos también necesitan mucho personal para que todo este café no se les madure en los árboles, o no tengan un debido proceso pues, del que deben de llevar. Pero yo creo que acá todos estamos articulados, todos estamos mirando como para el mismo lado, y eso es lo más importante. Lo importante en ese momento es pensar en un bien común, no tanto en el bien individual, para poder garantizar que el municipio tenga esa cosecha que se espera, que se proyecta, y sobre todo que los resultados sean muy positivos económicamente e igual en tema de salud, para que los contagios pues, no se presenten. Doctora, con el tema del protocolo, me gustaría que enumeráramos o que contáramos un poquito cuál es esa proyección que se tiene en cuanto a lo que hay planeado hasta ahora. Bueno, son varios puntos importantes a considerar. El primero es que debe haber un registro individual en el que ya tenemos diseñado, en el que el propietario, el administrador o a quien delegue debe tener unos datos específicos de la persona. Se deben registrar plenamente todas las personas y en lo posible tomar fotocopia de cédula, sea medio magnético o físico. Y ahí hay unas preguntas de identificación personal, de procedencia,
que nos permitirían a nosotros, en caso de que aparezca un caso positivo, establecer un cerco epidemiológico más confiable y nos permita determinar con mayor facilidad los contactos estrechos. Perdón, ¿qué es lo que vienen haciendo las empresas transportadoras para poder movilizar estas personas dentro de las exenciones? Sí, es muy importante conocer la trayectoria de la persona durante los últimos 14 días para nosotros poder tomar decisiones. Hay algo y es la toma de la temperatura diaria, es muy importante. También en base a esta toma de la temperatura se establece que cuando hay síntomas por encima de los 38 grados en 2 días seguidos se debe activar una ruta en la que se debe comunicar a una línea. En esa línea se aplica un test y se define si la persona tiene síntomas de coronavirus o si no, y se toma la decisión de tomarle la muestra. Hay otro lineamiento específico sobre el aseo diario, tanto individual como en zonas comunes y de diferente ocupación, cocina, patios, baños, corredores, dormitorios. Estas condiciones son bastante estrictas y son disposiciones pues, que están establecidas en la resolución 678. Hay un tema muy importante también y es la portabilidad. Para nosotros es muy importante que las personas que lleguen al municipio de Andes hagan la novedad en la EPS que tienen para que trasladen su centro de atención para acá durante los 2 o 3 o 4 meses que permanezcan. Y eso nos facilitaría, si tienen cobertura acá, porque en caso de necesitar acceso a los servicios de salud, tendría acceso sin ningún límite administrativo, que digamos que es una de las limitantes que hemos tenido en las otras cosechas, pero por tener la condición especial en este momento de estar en medio de una pandemia, para nosotros es supremamente importante que todo el que ingrese al municipio de Andes, primero, esté afiliado a algún régimen de salud, sea el subsidiado o el contributivo. Segundo, si está afiliado, que haga la portabilidad para acá para que lo podamos atender en el hospital de acá. Bueno, hay otro ítem específico que es para el manejo de aglomeraciones. El propietario de la finca deberá a toda costa evitar que haya cualquier tipo de aglomeración en los diferentes puntos álgidos que nosotros ya hemos identificado. En la hora de la comida, la hora de la dormida, la hora de la pesada del café, el día de descanso, la hora del pago y la hora del transporte. En esos momentos consideramos que hay mayor riesgo de aglomeración y ahí en este protocolo le estamos dando instrucciones para que traten de evitar. Ellos pueden implementar las estrategias que quieran, pero lo que deben respetar es que haya un distanciamiento de 2 metros entre persona y persona. Incluso también en los surcos, en la cogida del café, se están dando recomendaciones. Bueno, también hay un punto en el que se establece que el propietario debe tener un punto de aislamiento preventivo en caso de que resulte un caso positivo, porque en alguna parte deberán permanecer las personas que estén positivos para coronavirus durante su cuarentena en 14 días. Le corresponde al propietario tener un lugar disponible para poner en cuarentena a las personas que se requieren en caso de que haya caso positivo o se identifiquen contactos estrechos o personas con sintomatología mientras que se les toma la prueba y llega el resultado del laboratorio. Hay otros temas específicos pues, de cómo sería la alimentación, recomendaciones como ya lo mencionó Camilo frente al pago, impulsar medios electrónicos, bancarización, pago en la finca, otro tipo de recomendaciones que puede implementar la que quiera el caficultor, pero lo único que no podrá hacer es bajar el día domingo a generar aglomeraciones en el parque principal. Eso está... Ninguna otra zona del área urbana. Ya serían temas a convenir, pues es un sitio en el que no haya aglomeración, que no represente peligro, en el que con la observancia se puede evidenciar que efectivamente no hay aglomeración, sí será permitido. Pues cada uno ya implementará sus estrategias propias. Lo que tenemos claro es que no pueden haber aglomeraciones bajo ninguna circunstancia. Y yo ya lo mencioné, es un tema bastante complejo, pero no tenemos otra opción. Tenemos que atender esta pandemia y tenemos que prepararnos para la cosecha cafetera. No se puede llevar en normalidad porque eso representaría mucho riesgo para la comunidad. Muchas gracias a los dos por haber participado de este espacio, por la información y el trabajo que se viene realizando para poder permitir que la cosecha cafetera transcurra con normalidad en medio de la pandemia.
Bueno, muchas gracias a UPAN Televisión. A los cafeteros les estaremos indicando sobre el proceso de capacitación, de socialización a través de las diferentes agremiaciones, cooperativas de caficultores, comité de cafeteros, administración municipal. Ya les estaremos informando cómo vamos a llevar a cabo todo este proceso de preparación y todo el acondicionamiento que se requiere para que tengamos una cosecha a feliz término. Listo. Camilo, ¿algo para precisar al final? No, Alejo, darle las gracias por la invitación y apenas tengamos el protocolo, lo tengamos aprobado y finalizado, también hacer la invitación para hacer la divulgación por las cámaras de AUPAN para que toda la gente lo conozca y sepa cómo debemos de actuar ante la cosecha que se nos avecina. Nuevamente muchas gracias a los dos y a ustedes televidentes muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Recuerden, hoy nos pusimos al día con la cosecha cafetera y con toda la preparación que se tiene y que se proyecta desde el municipio de Andes para poder garantizar que se dé con normalidad en medio de la pandemia. AUPAN, la televisión de los andinos.